¿Te has preguntado alguna vez cómo era la vida de un niño pobre durante la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo enfrentaban los niños la escasez de alimentos, las enfermedades y la pérdida de seres queridos? En este video vamos a explorar las dificultades diarias, los trabajos forzados y las responsabilidades que los niños asumían en medio de uno de los conflictos más devastadores de la historia. ¿Cómo era su día a día? ¿Qué hacían para sobrevivir y mantener la esperanza? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir las historias de resiliencia y fortaleza de aquellos pequeños héroes. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Fue el resultado de tensiones políticas y territoriales acumuladas durante décadas y tuvo consecuencias devastadoras para millones de personas en todo el mundo. Durante la guerra, la economía global sufrió un gran golpe. Muchos países centraron sus recursos en el esfuerzo bélico, lo que llevó a una disminución de la producción civil y a una economía de guerra que afectó a la vida cotidiana de las personas. Las familias pobres fueron especialmente vulnerables durante la guerra. La falta de recursos y el aumento de precios agravaron su situación, obligándolas a tomar medidas extremas para sobrevivir en un entorno cada vez más hostil y carente de oportunidades. El desabastecimiento de alimentos y productos básicos fue una realidad constante. Las restricciones y racionamientos impidieron que muchas familias tuvieran acceso a lo esencial, causando una lucha diaria por conseguir comida y bienes imprescindibles para subsistir. La inflación se disparó debido a la guerra, haciendo que los precios de los productos básicos se elevaran drásticamente. Este aumento de costos puso a las familias en una situación crítica, donde sus ingresos no eran suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. La lucha diaria por la supervivencia en un entorno bélico era implacable. Las familias pobres se enfrentaban a la escasez constante de recursos, obligándolas a ingeniarse para conseguir alimentos y refugio en medio del caos y la destrucción. El desabastecimiento de alimentos y productos básicos se agravaba con el tiempo. La guerra interrumpía las cadenas de suministro, creando una competencia feroz por lo poco disponible. Las filas para obtener raciones eran largas y a menudo infructuosas. El aumento de la inflación golpeaba duramente a las familias. Los precios de los bienes esenciales se disparaban, haciendo casi imposible para los más pobres adquirir lo necesario. La moneda perdía su valor y el trueque se convertía en una práctica común. La rutina diaria de un niño en una familia pobre durante la guerra estaba llena de privaciones. Muchos niños se veían obligados a trabajar para ayudar a sus familias, mientras otros buscaban comida o se encargaban del cuidado de sus hermanos menores. La educación limitada o inexistente para los niños pobres era una realidad dolorosa. Las escuelas cerraban o se transformaban en hospitales y refugios. La prioridad era la supervivencia, relegando el aprendizaje a un segundo plano o, en muchos casos, eliminándolo completamente. La guerra dejó una profunda huella emocional en los niños, llenándolos de estrés y trauma. Los bombardeos, la pérdida de seres queridos y el miedo constante a la violencia los marcaban, dejándolos sumidos en un estado de incertidumbre y angustia continua. Muchos niños enfrentaron la pérdida de familiares en el conflicto, generando un dolor inmenso y un vacío emocional difícil de llenar. La ausencia de padres o hermanos no solo desestabilizaba la estructura familiar, sino también su bienestar psicológico. Ante la adversidad, los niños desarrollaban estrategias de adaptación sorprendentes. Se volvían resilientes, aprendiendo a superar la adversidad con ingenio y solidaridad. Buscar alimento, ayudar en tareas del hogar y cuidar de los más pequeños eran algunas de sus responsabilidades diarias. La resiliencia de los niños pobres durante la guerra era notable. A pesar de las dificultades, demostraban una capacidad de recuperación admirable, encontrando formas de seguir adelante y mantener la esperanza en medio del caos y la desesperación. La comunidad jugaba un papel crucial en la supervivencia. Las redes de solidaridad se fortalecían, con vecinos y amigos brindándose apoyo mutuo. Compartir recursos,
cuidar de los niños y ofrecer consuelo emocional eran prácticas comunes que ayudaban a sobrellevar las adversidades. Las madres y mujeres desempeñaron un papel crucial en la supervivencia familiar durante la guerra, asumiendo roles tradicionales y nuevos, trabajando en fábricas y campos, y siendo el pilar emocional de sus familias. Su fortaleza y resiliencia fueron fundamentales en tiempos difíciles. Comparando la vida de niños de familias pobres con las de familias acomodadas, se observa una disparidad significativa. Mientras unos luchaban por comida y refugio, otros disfrutaban de mayor seguridad y acceso a recursos. La desigualdad se hizo aún más evidente durante el conflicto. Tras la guerra, las perspectivas para los niños pobres eran desalentadoras. Muchos enfrentaron un futuro incierto, marcado por la pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales. Sin embargo, algunos lograron superar las adversidades gracias a su determinación y esfuerzo. Reflexionar sobre la injusticia y desigualdad social durante la guerra nos invita a cuestionar nuestras estructuras sociales. Es imperativo trabajar hacia un mundo más equitativo, donde cada niño tenga las mismas oportunidades, independientemente de su origen socioeconómico. Las historias de resiliencia infantil en tiempos de guerra nos enseñan valiosas lecciones sobre la capacidad humana para superar adversidades. Reconocer y aprender de estas experiencias nos permite construir una sociedad más justa y solidaria, recordando siempre el valor de estos niños. Recordar y aprender de las historias de los niños pobres durante la Primera Guerra Mundial es fundamental para entender la magnitud del sufrimiento humano y la capacidad de resiliencia. Estas experiencias nos enseñan la importancia de proteger a los más vulnerables en tiempos de conflicto. Los desafíos enfrentados por estos niños, desde la falta de alimentos hasta la pérdida de familiares, son un testimonio de la adversidad y valentía. Sus historias deben ser recordadas para evitar repetir los errores del pasado y promover un futuro más justo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que nos apoyéis con un like, una suscripción y un comentario. Recuerda activar la campanita para no perderte el próximo vídeo. Además, te dejaremos unos vídeos que creemos que te pueden gustar. Y cuéntanos, ¿cuál es el próximo horizonte histórico que quieres contemplar?